Gracias, Renzo. Es un gusto para nosotros, tal cual les comentaba hace un ratito, recibir al maestro Edgardo Moreira. Es un gusto tenerlo ahora en Rompecabezas. Un placer para mí poder estar y muy agradecido como siempre por los espacios que me brindan. No, esto es un feedback. Yo en realidad le brindo a usted un espacio que es necesario que usted esté, así yo puedo transmitirle a la gente lo que usted está escribiendo. Me parece que siempre es un feedback. Esto no hay nada que agradecer. No, ambos desde algún lugar nos debemos un poquito también a la gente. Usted escribe para que la gente lo lea. Sí. Yo hago comunicación y tengo que hacer el puente de comunicación con la gente. La verdad que nada de lo que yo o otros compañeros puedan estar escribiendo tendría demasiada difusión si no es a través de los medios de prensa que también son fundamentales. Ayudan y las redes. Usted es muy intenso en redes. Yo tengo todo lo suyo en redes. Sí, soy bastante... es práctico de estar. Sí, y me gusta la continuidad para no perder el hilo. Y, está claro. Y voy todo lo que puedo. Lo veo caminar hasta con varitas, lo veo andar en un río, en un monte. Sí, todo. Lo sigo. Maestro, sigue en la macana. Recuerda que hay gente nueva. Entonces, alguna pregunta se va a repetir y es interesante. Algunos puntos tener claro. A mí me gusta la macana, por eso se lo pregunto. ¿Sigue en la macana? Sigo en la macana. El corazón del mundo. Sí, es cierto. Yo llegué desde Sarandí Grande, desde Cuchilla de Paraná, en el año 1984 a la macana. Por lo tanto, ya puedo decir que más de la mitad de mi vida la he hecho en la macana. O sea, si bien yo me desplazaba a las escuelas, distintas escuelas a trabajar, hasta que finalmente me pude trasladar a Florida, acá a la Escuela Artigas, pero siempre viajando desde la macana. En la macana ahí tengo mi lugar en el mundo, como digo yo. Sí, usted hoy nombraba a Delgado Aparaín. Sí, justamente. Dijo en Europa eso. Cuando recibió, creo que el príncipe de Asturias en España, y recibiéndolo al libro agradeció a muchas cosas y dijo que él había nacido en el corazón del mundo. El corazón del mundo. Entonces la gente lo miró y pues se escuchó decir la macana Florida en un lugar que nadie lo había dicho nunca y nadie lo va a decir después. No, y justamente tomando esas palabras, ese concepto que tenía Mario Delgado sobre la macana fue que cuando yo creé ese canal de YouTube para difundir todo lo que tiene que ver con la geohistoria local y regional, agregué a mi nombre, Edgardo Moreira, la macana corazón del mundo. Un poco tomando esa idea de Mario Delgado. Totalmente. Bien, la convocatoria de charlar con usted se debe a al evento que va a haber la semana que viene de lanzamiento de un libro que ya está igual al público. Sí. Uno va para la librería y encuentra ahí ya su libro. Pero usted lo lanza, hace su lanzamiento el próximo miércoles, creo, ¿no? El miércoles 10 de septiembre va a ser en la Asociación Española de Florida, a quien agradezco como siempre el espacio. Ahí funcionamos con el Grupo de Identidad Florida. Y bueno, siempre estamos de alguna manera tratando de hacer alguna actividad ahí. Y bueno, a partir de las 19:30 el miércoles 10, entonces... El lanzamiento de su último nuevo libro. Sí, bien. Que es una historia de vida que hoy fue muy atrapante y que la vamos a repetir. La diferencia es que aquí va al final también. Claro. Perfecto. Hay gente que me escribió, me dice, vos no tenés vergüenza, Fabricio, querías que ahora al final, prendete a Rompecabezas, le digo que te lo va a contar Edgardo al final. Perfecto, vamos a ver si se lo contaremos, lo dejamos ahí, viste, cosas de... yo creo que sí, vamos a contar hoy. ¿Cómo no? Titular. En realidad, yo le comentaba a la gente en radio que este es uno de los hombres dedicado a rescatar de las historias de Florida, lo que ha sucedido, nuestras raíces. Exactamente. Este cuento es raíz también del departamento de Florida. Sí, es raíz profunda. Lo que usted contó fue atrapante para mí. Atrapante. Sí, yo diría, viste, hay una diferencia entre lo que es el cuento, el relato en sí, y lo que es la investigación histórica. Este libro abarca 3 partes, o sea, tiene 3 partes. ¿Pero que están consustanciadas o separadas? Sí. No. Incluso hay tres formas de leerlo el libro. Bien. Si uno lo quiere leer rápidamente, se va a las 3 décimas que hay en las últimas páginas del libro.
en 3 décimas, de muy larga, muy extensa, yo hago todo el resumen de lo que es la historia. ¿Tá? Si no quieren ir al relato, a lo que es a los hechos verídicos en base a testimonios reales, va a la segunda parte ahí hay una parte que se llama Punta Fina, asesino de la Florida. Ahí está, en base a los hechos reales, todo lo que tiene que ver con la historia. Y si quiere realmente confirmar toda la historia con documentación, está en la primera parte, está todo. Está en la primera parte, sí, que está todo. Todo. Desde que llegó a Punta Fina, Florida, a San Jerónimo, hasta el juicio en segunda instancia y más aún. Pero dígame, Galdo, sí. Está bien, ¿no está en el libro cómo lo investiga usted? ¿Usted no cuenta en este libro que hace muchos años atrás usted fue hasta San Jerónimo y estuvo haciendo otras cosas y escuchó que un veterano le dijo, usted llegó acá hace muchos años, en 1800 ya, un hombre limpió gente, y quedó eso, y al regreso después, muchos años, se le despierta a usted esa curiosidad y comienza a investigar, porque dice San Jerónimo Durazno, una cosita que encontró en un diario, sí. Y decía, ¿cómo San Jerónimo Durazno? Sí. Y vuelve de vuelta para San Jerónimo, y averiguó que en Durazno no existió históricamente nunca un San Jerónimo. Entonces dijo, entonces esto tiene un pequeño error, claro, esto pasó, claro. Pero fue en Florida y ahí volvió a San Jerónimo. Sí. ¿Eso lo cuenta usted acá? No. No. Hay cosas que no, hay cosas que no, pero sí, como te dije hoy, yo trabajando en San Jerónimo, allá trabajé desde el año 1994 como maestro. Como maestro de la Escuela 32 hasta el 2000, que ahí me trasladé a la 93 frente al comercio de Justo Rodríguez. Pero en todos esos años usted lo que fue como una esponja sí. de ideas que llegaban, historias que llegaban. Alguien que yo en este momento, si te digo quién fue, no recuerdo, pero entre la nebulosa y alguien me habló de un panteón que había, cosa que panteón que habría 3 cuerpos que determinaban esta historia. Posiblemente vinculado, que en definitiva no estaba vinculado al panteón. No estaba, el panteón era otro panteón. Pero, o sea que este panteón con estos muertos no lo encontró nunca. En realidad fueron sepultados en Florida, acá en el cementerio de Florida, sí. ¿Y los encontró? Está el panteón existe. O sea, ¿qué pasa? Ese panteón, cuando cumplieron 100 años los panteones, la intendencia, no sé cómo hacían, pero se lo daban a nuevos dueños, o sea... Algunos cuerpos todavía están, hay placas, por ejemplo, del panteón de Fermín Alvarenga, ahí fue sepultado Visitación Lalinde, casado con la hermana de María Alvarenga. O sea, ¿qué pasa? El concuñado de Ortiz. Sí, en División Necrópolis, acá en la Intendencia, los datos están a partir de 1911. Para atrás no existe. Pero sí hay referencia a las sepulturas que hubieron relacionadas a la familia. ¿Y de 1911 para atrás no tenemos documentos, existieron y no están? ¿O era la iglesia? La iglesia. En la iglesia... ¿Y encontró? En la iglesia sí. ¿Se fue por y lo encontró? Claro, está todo en el libro, toda la documentación está. ¡Qué maravilloso! Para mí fue... gracias, le agradezco muchísimo al padre Gabriel González Merlano, compañero también de identidad, de que fue el primero que me abrió las puertas del archivo parroquial para buscar la información. ¿Es amigo íntimo? Gabriel es... ¿Nos criamos juntos? Íntimo de niños. Su primer... ¿Se fue él para un convento? Hay cosas que no conoce de Gabriel, se les voy a contar yo para que usted haga una historia futura. Se fue para un convento en Córdoba y se recibió como cura franciscano Gabriel en primera instancia. Después vino hacia Florida y cambia para la curia, y la primera ceremonia religiosa que realiza es mi casamiento con María Liliana de la Ventura, la madre de mis 2 hijos. Mira, pero qué fantástico. San José. Qué fantástico. Gabriel estuvo 40 minutos hablando de nuestras vidas y la gente lloraba. En el único casamiento la gente lloraba. Lloraba y lloraba la gente. Qué increíble, qué increíble. Gabriel es el padrino de Braulio, mi hijo, que es profesor de historia. ¿Qué va a ser profesor de historia si quiere afiliar? Yo lo aprecio muchísimo porque la verdad que, aparte del conocimiento que tiene, es una persona siempre dispuesta a colaborar. Un hombre con mucha capacidad, un placer compartir con él vida, un placer compartir con él tiempo y cabeza y charla. Gabriel nos une
lazos de vida desde que éramos chiquititos. Claro. Vivíamos enfrente. Qué fantástico. Él era un chico con unas posibilidades económicas muy superiores a las mías, entonces yo cruzaba de casa para la casa de él y tuve la gracia de tener una niñez con los soldaditos de plomo que eran en mi barrio imposibles de tener. Él tenía todo. Decenas, entonces yo jugaba ahí. Increíble. Con Gabriel. Increíble. Gabriel es columnista diario acá, periódico quise decir, cada pocos días está acá. Y conversamos mucho de vida. Gabriel le abrió la puerta también a usted a esa historia. Sí. Bárbaro. A esa y a otras. Y a otras sí, historias. sí. Pero vamos a enfocarnos de vuelta sí. en esto, que esta es una historia, le repito, me conmueve. Claro. Qué maravilla. Yo tenía por otros archivos, ¿viste? Los nombres de las personas, la fecha. Me faltaba confirmar la fecha del atentado, vamos a decir, del crimen. Pero sí tiene la fecha de cuando él llega, cuando él pasa, cuando... No, eso está todo. Ahora está todo. Pero en ese momento, cuando Gabriel me permitió llegar al archivo, para mí, ir pasando en el libro de enterramientos, página por página, y de repente toparme con los 3 enterramientos el mismo día, una continuación del otro. Bueno, acá está la confirmación. Fueron personas reales, existieron. Murieron el mismo día, no es coincidencia, la historia encaja. Totalmente. Qué maravilla. Totalmente. Bueno, ahora que quiero saber, ahora que yo quiero irme para esa época. Sí. Punta Fina era un joven nacionalista blanco que a los 17 años más o menos ya partió de su Durazno natal, a ver si me quedó eso de la radio, a combatir con las fuerzas arabistas, y su primera batalla o su batalla principal fue la que hizo en Cerro Colorado. Entonces yo ya me lo imaginé Durazno bajando, pasa por... Sí, incluso antes, él había participado en Arbolito, porque él lo dice después que está detenido, ¿no? Las declaraciones, están todas las entrevistas. ¿Y eso lo encontró también? Está todo en el libro, están todas las entrevistas, sí. E incluso está Arbolito en Cerro Colorado, en Aceguá. También en Aceguá. Y en una revuelta que hubo ahí cerca de Reboledo fue herido también. O sea, están esos datos. Pero él arranca a los 17 a ser un revolucionario nacionalista. A los 17 años ya se incorpora, porque él como te dije hoy, nació el 6 de diciembre de 1877. Nació en 1877, un 6 de diciembre, sí. Sagitario. Entonces él, siendo menor de edad, ya estaba participando en esa revuelta, que tuvieron una consecuencia fatal en el año 99, cuando se produjo el crimen, que tuvo ribetes espeluznantes, y una de las causas que la justicia investigó fue la rivalidad o enfrentamiento que había entre blancos y colorados, nacionalistas y colorados. Totalmente. Hubo otras posibles causas, como dije yo hoy, que no siga eso todavía. Todavía no. No, cronológicamente lo que quiero saber es qué hace él. Él anda en esas revueltas, y cuando te termina un poco todo eso, él cuando, calculo yo, camino de regreso hacia Durazno, para en San Jerónimo. Y encuentra un lugar para... ¿Cómo se decía? Cochabarse, ¿no? ¿Cómo se decía? Sí, una forma sí, totalmente. Existía, yo lo nombro ahí, existía el libro de los conchavos, se llamaba así. ¿Y sabés quién llevaba eso? El juez de paz. En este caso, el juez de paz era Eduardo Castañín, que era el juzgado de la tercera sesión, estaba ubicado en el arroyo Sarandí, en el Tornero Chico. Ahí estaba Eduardo Castañín, que fue el que actuó durante el asesinato. Ese juez de paz fue el que se suicidó en el hotel, creo que Gianni, acá en Florida, que se degolló con la navaja que se estaba afeitando. ¿Por qué lo hizo? No sé por qué lo hizo. Muchos años después de lo que me está hablando. Sí, Aldo Solé, ¿ese juez? Aldo Solé en uno de sus libros lo cuenta eso, y fue la misma persona que actuó cuando Manuel Alvarenga, Manuel de la Visitación,
fue el que, acompañado por un vecino de Talita, a hacer la denuncia de lo que había pasado. Sí. Pero, a ese juez que se termina de a ese juez. Por otros temas de su vida que nada tiene que ver con esto. Que nada tiene que ver, pero ese juez. Es la misma persona. ¿Qué pasa? Los Alvarenga y los Larinde, que son, y Chon, que son las familias que realmente sufrieron las consecuencias, eran familias que estaban radicadas en San Jerónimo, pero desde la primera mitad del siglo XIX. Tenían campos. Tenían dos Fermín Alvarenga, Fermín León Alvarenga, tenía campos, ¿viste dónde está el arroyo Insaurralde, allá en el límite de San Jerónimo con sí. La Cuchilla de Santo Domingo? Sí. Hacia el arroyo Piedra de Filar, o Cañada Piedra de Filar. Toda esa zona, que yo primero pensé que había crimen había ocurrido en esa zona. Después, con la investigación, vengo a esta otra. Y los campos que tenían, donde todavía existe, ¿no? el último Alvarenga creo que quedaba ahí era Abel Alvarenga, sobre el arroyo Morrote y la confluencia en el arroyo San Jerónimo. A unos 3 kilómetros más o menos de donde está actualmente la escuela 32, la escuela rural. Que yo conozco. Sí. Resulta que el padre de María Alvarenga, que es el suegro de Ortiz, el padre de María Alvarenga viene a ser el suegro de Ortiz. Había nacido en el año 1822. 1822. Estamos hablando de la época de la provincia cisplatina todavía. Está bien. Ahí. En San Jerónimo vivía en San también. Jerónimo, sí. ¿Ya se llamaba San Jerónimo la zona? Sí. Bien. Y María Santos Vidal, que era la esposa de Fermín León, o sea, la mamá y la suegra de Ortiz, había nacido en 1826, o sea, un año después de la declaratoria de la independencia. O sea, yo pongo estos datos para ir relacionando de historia cuando fue. Donde, incluso en el libro aparecen los nombres de los abuelos de María, o sea, anteriores del 1700 y pico. Pero en el año 1842, se casan Fermín y María Santos. Fermín Ortiz. Fermín Alvarenga. Fermín Alvarenga y María Santos Vidal. Y María Santos Vidal. Esos fueron los padres de María. Que tienen a su hija María Alvarenga. Ellos se casaron muy jóvenes, con unos 20 y 16, más o menos la edad que tenían, pero tardaron 15 años en tener hijos. Después empezaron a venir todos juntos y tuvieron 8. Entre ellos María. Se le rompió la tele. Entre ellos María. 8, entre ellos María. ¿Quién bautizó a María Alvarenga? ¿Quién? El padre Majesté, el cura Majesté. Majesté. El que estuvo involucrado con la ida de los valdenses de la Macana. Sí, o sea, otra referencia. Cuando los valdenses llegaron a la Macana, 1856, ahí 2 años después están haciendo María Alvarenga. O sea, la época para ubicar más o menos. Qué notable. Ahí, estamos hablando de ese tiempo. Bien. Ortiz, Antonio Ortiz, era nativo de Durazno. Él fue bautizado en la parroquia de San Pedro del Durazno. No era descendiente de apoderados de campo, no. O también los Ortiz. No tanto, pero... No tanto como los Alvarenga, pero sí. La referencia que tengo yo del padre de Ortiz era canario, o sea, era del departamento de Canelones. Había nacido en las proximidades de San Ramón. Y Basilia Núñez, la mamá de Antonio, ella sí era duraznense. Y se fue con Basilia para allá. Sí, en realidad Antonio nació en 1862 con el nombre de Benigno Antonio Ortiz Núñez. En el año 1880 aproximadamente, Ortiz deja Durazno y se vino a la zona de San Jerónimo. Coincidencia, cayó él antes. Ahí conoció a María Alvarenga, entran en amores. O sea que y se ahí casan. está Ortiz. Su papá, que vino de San Ramón para Durazno, con su mamá de Durazno, nace Antonio Ortiz, sí, que es uno de los protagonistas sí, de esta obra suya, y se viene a San Jerónimo
se viene a San Jerónimo. Y ser novia con María Alvarenga. Con María Alvarenga. María Alvarenga Santos Vidal. ¿Qué pasa? Con el tiempo se viene a vivir con ellos la hermana de Antonio, Basilia Ortiz. Una joven también. La hermana de Antonio, que era de Durazno, joven, se vino a vivir con ellos. Esta es la parte que más impactó a Valeria. Sí, pasó a vivir con ellos. ¿Y qué pasa? Una familia que tenía mucho prestigio en la zona, prestigio no por lo económico, también un prestigio social enorme. Eran familias que tenían una participación social en la villa de San Fernando de la Florida. Es decir, venían hacia la ciudad. Totalmente. Ellos participaban, dijo usted, está en documentos de un movimiento que había acá fuerte riverista y como tal eran jerárquicos. Viste que aparecen todos los nombres en el libro ahí de la gente con la que ellos... No tuvieron hijos, que es importante contar que no tuvieron hijos. Que no tuvieron hijos, que quizás es una de las causas de que la chica Alvarenga también haya venido desde Durazno para compartir vida con ellos ahí. No tenían hijos, ya tenían una familia media constituida así. La que vino de Durazno era Ortiz, la muchacha Basilia Ortiz. Sí. No, al no tener hijos, lo que pasó fue que Juan Alvarenga, que era hermano de María, casado con Petrona Guichón, habían tenido una hija que había nacido en el año 1892. O sea, esa niña vivía en las proximidades de la casa, ni muy cerca ni muy lejos, pero a una distancia que estaba cerca igual de los padres en caso de que pasaba temporadas con ellos, y ellos realmente la habían adoptado como eran los padrinos de ellos, así la consideraban. La niña, por supuesto que tenía un fuerte lazo de pertenencia a la casa de Antonio, y bueno, eso con total normalidad se fue dando hasta que en el año 1899 se produjo la segunda avenida de Punta Fina, o sea, de Ramón Morales a San Jerónimo. Yo hoy dije que la historia de los Morales era una historia bastante, no lo dije hoy, te lo voy a decir ahora. Punta Fina, en realidad, tuvo unos primos que en el año 1888, en Cuadra, en Durazno, protagonizaron un hecho espeluznante donde asesinaron a 4 mujeres. Las sorprendieron en la noche, eran las lavanderas del Pago de Cuadra, vivían en un rancho sobre el arroyo Cuadra ahí. El propietario de la estancia la dejaba vivir ahí, esas se ganaban la vida como lavanderas. La sorprenden y asesinaron a la abuela, vamos a decir, que tenía 70 años, a la hija de esa señora que tenía 45, una niña de 10 años y otra de 6. Las mataron a todas. 2 primos de Punta Fina. 3 primos. 3 primos. Usted me quiere decir que la familia podría tener antecedentes genéticos de ser bravo. Sí. ¿Qué pasa? Punta Fina, cuando estaba detenido, que lo estaban condenando, y a la prensa incluso, llegaba a decirle: asesino eran mis primos, lo que yo hice ni se compara. Está bien, pero no se me adelante, está claro eso. Ahora, dígame una cosa, pero y eso que usted me cuenta, antes era bravo también, no era solo el tema de violencia, pero yo le pregunto, ¿este asesinato de las 4 mujeres por parte de los 3 primos se debió a que estaban alcoholizados, estaban re locos, o había motivo de robo o algo? Ellos ya tenían antecedentes como malandros. O sea, ¿intentaron robar, entonces? Eran violentos, no, las violaron, le hicieron de todo. Lo descubrieron porque se le quedó la chaira del cuchillo a uno, perdió, y con eso fue el dato que lo encontraron. ¿Y qué pasó? Después que estaban detenidos, que estaban condenados, se presenta uno que le decían el Pardo González, que era en Durazno, compañero de ellos, y se culpó él. Y los Punta Fina, o sea, los Morales, quedaron libres. Y después pasaban amenazando el pago. Por eso Ramón Morales Punta Fina, hasta el último momento, creyó que iba a quedar libre. Está bien, pero Punta Fina... Sí. Creció mirando eso de los primos. Sí, también. Claro.
salir a pelear con Sarabia para él era un chicle al lado de lo que habían hecho los primos. Claro, porque O sea, seguro, lo que pasa es que uno tiene que ubicarse en esos tiempos. En esos tiempos, Sí, sacar sí, el facón sí, era lo sí, más sencillo. sí. Como hoy saludar. Claro. No, era la vida. Era más cruda. Sí, totalmente. Ahí está claro, está claro. Ahora, dígame una cosa. Bien, hasta acá tenemos San Jerónimo. ¿Dónde aparece Punta Fina? Punta Fina es un joven de Durazno, de esa familia, que se llama Ramón Morales Cautí. Ramón Morales Cautí, que siendo joven comienza a integrar las fuerzas militares de don Aparicio Saravia, ¿verdad? Las milicias de Saravia, en defensa de la Revolución Blanca y del interior contra el gobierno colorado y los colorados. Y está en 4 o 5 batallas. Es bueno contar que no era un hombre sin experiencia. No. Era un hombre bravo también. Incluso hace poquito días me llamó Juan Alvarenga desde Piriápolis y me estuvo haciendo... ¿Medio pariente de esto? Claro, o sea, hay un movimiento de los Alvarenga, incluso quieren tener una conversación conmigo privada por el libro. ¿Por qué? Porque ellos consideran que tienen cosas para agregar. Están como reconociendo una historia que es parte de la familia que no conocían. Pero usted tiene que juntarse con los Alvarenga. No, sí, ya estoy ahora para el sábado 13 cerca de Mendoza Chico, por ahí se va a hacer una reunión y voy a estar. Sí. Juan Alvarenga, recordando de lo que le contaba también sus padres, me dice, mirá que la escaramuza esa que el nombre que participó realmente ocurrió. Dice, el que sabía bien la historia era Vidal, este hombre que lo mataron ahí con hachazo ahí cerca de la estancia del Ceibo hace unos cuantos años ya, era el que realmente todavía conservaba las memorias de esa... ¿Usted no llegó a hablar con él? No, porque ya no estaba. Sí. Dice que se tirotearon. Murió de un hachazo hace poco. Se tirotearon el Arroyo por Medio, Blanco y Colorado. Y eso dice que fue el 14 de abril de 1897. 2 días después pelearon en el combate de Cerro Colorado. Y ahí estaba Punta Fina. Ahí estaba Punta Fina. ¿Y ahí qué edad tenía más o menos Punta Fina, que era usted en el combate de Cerro Colorado, más o menos por los años? Él empezó a incorporarse a las luchas con 17 años. Sí, me dijo menor de edad. Después, ahí estaba, ponele 19, más o menos. 20 años, era menor de edad. Cuando eso era menor de edad. Y usted calcula que regresando, como regresando para Durazno, para sus pavos, después de alguna de esas batallas, dejando la lucha, a caballo salió rumbo para Durazno y paró en San Jerónimo, como podía verse con Chabón en cualquier lugar para descansar. Él en realidad cuando en 1899, en los primeros días del otoño de 1899... Pero, con esto, Sí. Resulta que él era perseguido por la policía, por el comisario allá de la zona de él. ¿Por qué? Robó un caballo. Está el nombre y todo de la persona. Entonces él se fue para Durazno y de Durazno se escapó para acá. Y ahí... Robó un caballo, y en esa época robar un caballo en una propiedad privada era grave. Pero no era Ahora, cualquier caballo. Era un caballo maravilloso. Era un caballo pampa, manchado, que tenía unas manchas que eran exclusivas de ese caballo. Y él así llegó a San Jerónimo. Lo reciben bien, le ofrecen trabajar con ellos, cosa que él aceptó. Después con la familia Ortiz Alvarenga. Resulta que Ortiz además tenía un caballo parejero y se acercaban unas carreras que iban a ver ahí en San Jerónimo en esa época, que generalmente se hacían en los boliches, las pulperías, cosas de esas. No había escuela, cuando eso no había beneficio de escuela. Y Punta Fina era una persona de cuerpo liviano. Y un jinete bárbaro. A pelear en las guerras con Saravia. Y Ortiz le ofreció cuidar el caballo y el tipo se enloqueció con eso. Estaba variándolo y que iba a competir. Cuando empezaron a tener esa venencia, porque quería ganar esa carrera, y no se fue. Capaz que si no había carrera se hubiese ido y no hubiese matado a nadie. No hubiera pasado la tragedia. Bueno, seguimos. Bien. Punta Fina
cuando conoció a Basilia, la hermana de Ortiz, él se entusiasmó con ella, o sea, le gustó. Y aparentemente, al principio, como era más o menos la misma edad, zona rural, recién llegado, generó cierta simpatía, como decía, seguro, pero aparentemente ella no lo correspondía. Y en determinado día, que él había salido a hacer unas recorridas ahí por el Pago, cuando regresa la encuentra sola a ella en uno de los galpones y ahí quiso propasarse. La muchacha se resistió. Punta Fina pensó que nadie lo había visto, pero sí lo estaba viendo la señora de Ortiz, y le cuenta a Ortiz. ¿Qué pasa? Llegó la noche, como de costumbre, los Ortiz cenaban ahí ese día, hicieron un puchero, como dice, cenaron todo tranquilo. Punta Fina ya estaba casi seguro que nadie lo había visto, que la muchacha no había abierto la boca. Pero de repente Ortiz, como todas las noches, sacó la guitarra y empezó ya con un vinito también arriba, y empezó más suelto a... Y le empezó a dar primero por la rivalidad entre Colorado y nacionalista, castigándolo bastante ahí, tratándolo de que era un maula, que eran... Eso es lo que él declara. Ortiz no pudo decir nada, estaba muerto. Lógico, es lo que se calcula por las declaraciones. También le empieza a decir, atacándolo por el tema de la hermana. O sea, ahí él ya se sintió regalado de que estaba... Ahora, además de maula, también parece un presunto violador. Ahí está. Dijo una cosa así, no quedó nadie ahí. Entonces él, de repente se para de la silla donde estaban sentados alrededor de la mesa, y él tenía el sombrero sobre un mueble que había a la espalda de Ortiz, hizo como que iba a agarrar el sombrero, y ahí sacó el cuchillo y lo atacó por la espalda. O sea, las primeras puñaladas se las dio por la espalda. ¿A Ortiz? A Ortiz. Ahí interviene la señora María Alvarenga, y Basilia, los quieren sujetar de las manos, lo tienen agarrado ahí, pero él las apuñala a ella también. La lucha fue durante muchos minutos, y incluso que ellos caen en el patio. Ortiz logra seguir hasta la portera, hasta la tranquera, vamos a decir, y ahí cae. Basilia, que fue la que recibió 4 puñaladas, cayó fuera ya del patio, o sea, y la muchacha María Alvarenga cayó al costado del pozo. Está el croquis de la casa, donde indican dónde cayó cada uno, los metros que recorrieron, dónde dormía cada uno. Eso apareció en un diario del teléfono de Mercedes, o sea, allá en el litoral. La historia se conoció en todo el país. Fue tremendo. Fue tremendo. ¿A Punta Fina lo agarraron enseguida? No. Juan Guglielmetti, el doctor Guglielmetti, sí, en su volanta, sí, se fue a dar a San Jerónimo a hacer los reconocimientos de los cuerpos, o sea, y cuando eso tenían que hacer sí, eso sí, es bueno, antes de continuar con esa historia, decirle a los vecinos que a veces se quejan de los caminos vecinales, que en esa época no había camino. Fue un chiste mío, pero había que ir volante hasta San Jerónimo. No, porque la gente piensa que es agarrar el camino de la Macana, doblar por el ladrillero. No había camino. No había camino. Y Guglielmetti se tira en la volante, sí, igual hasta allá. Va hasta allá, y ahí estampa las firma de las actas de defunción, vamos a decir, y ahí pone fallecimiento por múltiple herida de arma blanca. Está la firma de Guglielmetti. 36 puñaladas Ortiz. 36 puñaladas recibió Ortiz. 17 María y 4 Basilia. O sea, repartió, fue con saña, como decía. Sí. Siguió caliente el hombre y mató a todo el mundo. Cometida el asesinato, la niña Sara Alvarenga, que estaba durmiendo, se despierta, y mientras Ortiz fue a buscar el caballo que tenían en un piquete en Lolarinde, regresa a sillar para escapar, la encuentra en el patio, y él mismo dice que estaba como boba, y sí, no va a estar como boba, toda la familia fallecida allí, y él la manda a llevar la noticia del crimen, o sea, que contaran que todos habían muerto, y que era de noche solita, hasta la visitación de la Linde, a una distancia bastante importante. La niña va y cuenta. Hay una versión
bueno, vamos a decir, folclórica, de que la niña la encontraron perdida en los campos, pero eso no. En los documentos dice que la niña realmente pudo cumplir esa misión de avisar, pero ya Punta Fina se había ido a caballo. Punta Fina escapó hacia Polanco del G, cortando primero alambrado, ahí siguió el camino, el camino nacional o camino real a Rivera, pero pasaba por Polanco del G. Como iba todo ensangrentado, él tiró el sombrero, escondió, se lavó un poco ahí. Cuando llega al paso del Polanco, que estaba bastante crecido, tenía que pasar en bote, con el caballo nadando atrás. Y ahí fue que el botero él le pidió el sombrero al botero, le armó un cuento ahí, el botero se la dio. Están las licitaciones que se hacían para las balsas y los boteros en esa época. Se licitaba, ofrecían pagar tanto y les prestaban el servicio para que lo... Bueno, sigue a Tomás de Cuadra y vende al cuñado unas vacas que tenía de su propiedad para hacer un poco plata, porque él tenía que fugar. El caballo, degolló a su propio caballo, si sería sanguinario, el caballo que tanto quería, y le cuerió las manchas. Eso lo recordaba Cataño, Uber, cuando yo lo entrevisté antes de fallecer. ¿Por qué hizo eso? Él sabía que iban tras de él, sabía que ese caballo lo iban a encontrar enseguida. Se lo sacó encima y le saca la mancha para que no lo identificaran. En otro caballo siguió. Y se fue viviendo a monte, ahí ingresa a Brasil por el Paso Tres Vendas, que eso está cerca a una casa a distancia de Rivera. Él miente en primera instancia, dice que había venido de Yaguarón, pero no era así. Y tuvo suerte de que lo contrataron para trabajar en una colonia agrícola que se llamaba Agustín Pastor. Esa colonia estaba a unos 25 kilómetros más o menos de la frontera. Y ahí estaba trabajando. Y habían pasado unos días ya y ya se sentía tranquilo. Pero en Florida había toda una revolución lo que había pasado acá. Lógico. ¿Con qué conformaba la gente? Nicrosi, que era el jefe político, fue muy resistido. Él no gozaba ni siquiera la simpatía de los propios colorados, era colorado. ¿Qué pasa? Aparentemente las medidas que había tomado para detenerlo fracasaron. El inspector de policía, que era el coronel Manuel Isla, que vivía en San Jerónimo, en Sarandí Grande, con varios guardias civiles y vecinos armados de San Jerónimo, vecinos de Ortiz y de Alvarenga, lo siguieron hasta la misma frontera con el Brasil. Ya después de la frontera no podían. Cuando vuelve Islas, el coronel Islas, Nicrosi solicita que lo destituyan porque no lo había podido. A lo que el presidente Juan Lindolfo Cuesta, el 16 de junio de 1899, suspende al jefe político de Florida, a Nicrosi, y manda a intervenir la jefatura de Florida. Y la intervienen. ¿Quién la intervino? Pablo Sufriategui. Pablo Sufriategui fue el comisionado de Cuestas para hacer el informe sumario de a ver qué había pasado. En realidad, Sufriategui, mientras estuvo al frente de la jefatura, hizo 2 informes que llevó a Montevideo. Aparentemente no habían muchos errores en el procedimiento, el tipo se escapó nomás, había sido hábil y se le fue. Y el 28 de junio, Cuestas, por decreto, retorna a Nicrosi al cargo, al jefe político. La gente no lo quería y cuando se conoce que Punta Fina había sido detenido, que lo ponen en libertad nuevamente en Brasil, Cuestas sustituye a Nicrosi por Manuel Dionisio Cuñaro, que fue el nuevo jefe político de Florida. Cuñaro, para mirar las cosas que pasaban, para tranquilizar... Me tienen que apurar, ya que estamos 20 minutos pasado la hora. Para tranquilizar la zona, trasladó la jefatura, la seccional segunda de San Jerónimo, a la casa de Ortiz. Ahí funcionó la comisaría de la segunda sección, fue agasajado con asado con cuero y mil cosas.
Punta Fina, para hacerlo cortito y ya redondear, hubiera sido la primera persona y única persona en ser ejecutada por un crimen en Florida. El juicio en primera instancia... Pero ¿cómo agarraron a Punta Fina? ¿Cómo lo agarraron? Lo agarraron, lo tuvieron que dejar en libertad por el habeas corpus, se venció el plazo de 30 días. Él comete un error. Robó un nuevo caballo allá en Brasil y como no conocía bien la zona, él se mete al Uruguay, ingresa al Uruguay y ahí sí lo detuvieron. Y ahí sí lo trajeron. Por la denuncia del robo del caballo, capaz que lo detuvieron. Por la denuncia del robo del caballo. Y ahí lo traen para acá y descubren que era este de acá. Lo quisieron linchar en la estación Florida, en varios lugares, pero acá en la estación. Como dije yo, le correspondía la pena de muerte. Cuando están por ejecutar, traen un documento de Durazno que decía que había nacido el 6 de diciembre de 1878. Con esa fecha era menor de edad. Entonces le dieron 30 años de penitenciaría. ¿Qué pasa? Yo personalmente encontré la fe de bautismo de Ramón Morales, alias Punta Fina, en la parroquia de San Pedro del Durazno y dice que nació el 6 de diciembre, pero de 1877. Un año de diferencia. Un año solo determinaba que era adulto. Sí, pero, ¿viste? ¿Por qué dice 1878 y se le perdona la vida si el cura Juan Bel puso que había nacido en 1877? ¿Y qué dice usted ante eso? Hay una duda. Bien, una duda que nadie va a poder responder. Está bien, para terminar la pregunta es, ¿Punta Fina estuvo 30 años en cárcel? ¿Y casi sale? 30, casi 30. Ah, no casi salió. 30. Salió y viste que la gente tiene derecho a redimirse de alguna manera y fue un hombre libre, fue un ciudadano que se dedicó a la cría del ganado, formó su familia, tuvo sus hijos, con más de 50 años se casó con una muchachita de 17, que fue su señora. Ah, pero además tiene final feliz el hombre. En 1950, cuando se juega la final de Maracaná, Punta Fina estaba entrando legalmente al Brasil por el mismo lugar donde 50 años antes habían jugado. Es una historia apasionante, está todo en el libro. Una belleza tenerlo aquí. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, maestro, por darme la oportunidad. Una belleza la historia que hizo. Esto se va todo para nuestras redes y después vamos a... Bien. Cuando tenga el link se lo voy a pasar. Perfecto, perfecto. De esta historia previo a la invitación para el próximo miércoles 19:30, yo lo voy a recordar. Presentación de este libro, Punta Fina y el triple crimen de San Jerónimo en la Asociación Española, con el grupo de Identidad de Apoyo, va a estar presentando esta historia maravillosa que la adelantó acá ahora. Perfecto. Bueno, de mi parte, nuevamente agradecerte y bueno, espero que la gente nos acompañe también y que... Qué linda historia. Estas son historias que realmente merecen ser rescatadas. Pero mire usted, el hombre todavía se casó y tuvo hijo y trabajó legalmente. Punta Fina por el cuchillo, ¿no? Porque era rápido con el cuchillo, sería... Nunca... Vale, me preguntó, ¿y por qué Punta Fina por el cuchillo haber sido, no? Es una duda que hay, siempre quedó eso, porque pero no vio se que dice, lo de Punta Fina se le dice quizás en esa época al tipo que manejaba bien el cuchillo y capaz que cuereando era muy de Punta Fina y con eso mató y apuñaló. Me imagino. Y capaz que Punta Fina viene por eso mismo, ¿no? Cuando lo detienen, viste que están en la primera detención, que estaba rodeado por la policía, que están todos los nombres del comisario Jacinto Núñez, que era el de la Cesta de Rivera, el sargento Ernesto Blanco, el Cruz Aldama, que era un antiguo camarada de Punta Fina, el Gentil Rolín, que era el comisario de Santana y Libramento. Él sale de determinado momento al patio, rodeado por... Habían 8 apuntándole, con una pistola en la mano izquierda y un revólver en la derecha, y gritaba: acá está el gaucho que va a morir peleando. Habla a Cruz Aldama, el antiguo camarada, lo convence de que le van a perdonar la vida, y las frases yo las tengo en el libro porque son frases célebres esas, aunque sean de una persona que cometió un crimen. Arroja las armas al piso y grita: es una vergüenza que un oriental se entregue así de esta manera teniendo tan lindas armas en las manos. Porque a pesar de que era un asesino, era un oriental y un oriental debía morir peleando. Un gusto tenerlo, maestro.